Entonces, esa es la etiología, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Paciente con sospecha de infección. Todo paciente con sospecha o infección, ¿qué hago? Le aplico el Quick-Sofa. Si sale más de 2, ¿qué hago? Aplico Sofa. ¿Ya? Si sale menos de 2 o 1, 1, 0, ya pues no es falla orgánica, lo voy a observar y demás, pero no lo voy a tratar como sepsis. Si sale más de 2, aplico el Quick-Sofa. ¿Ya? Si el Quick-Sofa, perdón, el Sofa. Si el Sofa sale 2 o más, es sepsis, ¿no? Si sale 1 o 0, tengo que reevaluarlo, pero descarto también, ¿no? Entonces, Quick-Sofa es rápido, lo aplico rápidamente con algunas cositas, y si este sale alto, ya aplico todo el Sofa grande, pues, ¿no? Y lo voy le voy a pedir más exámenes, ¿no? Entonces, acá están las variables que uso en el Quick-Sofa, en el Sofa amplio, ¿no? Y si es sepsis, obviamente tengo que tratarlo como tal, ¿no? Y veo si hay shock séptico. Entonces aplico los criterios de shock séptico, ¿no? Si hay uso de vasopresores, si el lactato está aumentado, obviamente es un shock séptico. Y ahí está, ¿no? Al final sepsis puedo hacer así, con un Quick-Sofa, sospecha de infección y Quick-Sofa. Y más hipotensión mantenida, uso de vasopresor lactato, ya estaría en shock séptico, ¿no? Importante es ver la fisiopatología y algunas preguntas en relación a esto, por eso nos vamos a demorar un poquito acá. Antes, ¿qué decían de la sepsis? Lewis planteó esto, es una respuesta inflamatoria descontrolada. Ya, es una inflexión simple, una definición simple, pero no es lo más cierto. ¿Ya? Después cambió. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es la culminación de las interacciones complejas entre el microorganismo infectante y la respuesta inflamatoria del huésped o del sistema inmune, y también de la respuesta de la coagulación. Es complejo, porque a un momento, sí, el sistema inmune está más activo, pero después, ¿qué pasa? Tenemos inmunodepresión. El sistema inmune más bien baja, y tengo inmunodepresión en fases más tardías. Y después tengo alteraciones de la coagulación también, ¿ya? Entonces no solamente es una inflamación descontrolada, no. A un inicio podría ser, pero después tengo una disminución de la inmunidad. Y lo que vemos en la sepsis temprana, ¿qué veo? Una rápida respuesta de estos receptores. Los Toll-like receptor son receptores que están en todas las células del sistema inmune innato. O sea, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, todas tienen los Toll-like receptors, ¿ya? Que son agonizados por los famosos PAMs. ¿Qué son los PAMs? Patrones moleculares asociados a patógenos. Y acá hay dos ejemplos de PAMs, peptidoglicano y el lipopolisacárido. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo peptidoglicano en mi sangre, quiere decir que tengo un gram positivo, ¿no? Recuerden que el gram positivo del peptidoglicano está libre, ¿no? Y cuando tengo lipopolisacárido, que tengo en la sangre un gram negativo. Entonces, cada uno de esos PAMs van a ir a un Toll-like receptor específico. Y ahí está, los más implicados, el peptidoglicano va al Toll-like receptor 2 y el lipopolisacárido va al Toll-like receptor 4. Bueno, hay otros más, ya hay como 12, pero responden a manosa, responden a ADN viral, etcétera, etcétera. Ya eso es otra cosa. Pero en sepsis, los dos involucrados son esos, el 2 y el 4. ¿Ya? Son receptores inespecíficos, ¿no? Porque no responden a un antígeno en especial, porque si no ya sería inmunidad adaptativa, ¿no? Esta es la inmunidad innata que responde, con un receptor que responde hacia el lipopolisacárido, que es una cosa muy general, no es un antígeno. ¿Ya? Después, ¿qué hay? Entonces, gracias a la exposición de estos PAMs, tengo una amplificación de la respuesta de la inmunidad adquirida. ¿Ya? Se amplifica. Los microorganismos estimulan la inmunidad humoral, primero la innata, ¿no? Después la humoral, inmunidad mediada por células, ¿no? Entonces las células B liberan inmunoglobulinas y se diferencian los linfocitos CD4, se diferencian en TH1, TH2. Van a predominar en un inicio los TH1, ¿ya? Los TH1 que hacen una respuesta rápida y sobre todo inflamatoria, ¿ya? Sobre todo con citoquinas inflamatorias. Y ahí vemos
Miren, ahí tienen esos PAMs que están dando vueltas, lipopolisacárido, peptidoglicano, agonizan sus receptores. Digamos que este es un polimorfo nuclear, podría ser un macrófago, lo que quiera, pero es una célula del sistema inmune innato, ¿no? Agoniza estos receptores y van a darse una serie de procesos citoplasmáticos que llegan hasta el núcleo, y el núcleo va a comenzar a sintetizar el factor nuclear kappa B. Este es el factor nuclear kappa B, que va a hacer producción de interleuquinas. ¿Qué interleuquinas? Básicamente interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, alfa, y la interleuquina 10, que activan al macrófago, pueden activar a otras. Entonces el sistema inmune innato es el que se activa primero y tengo inflamación, ¿ya? Por otro lado, la sepsis también aumenta la actividad de la óxido nítrico sintetasa inducible, ¿ya? Porque hay 3 óxido nítrico sintetasas: la endotelial, ¿no?, y la neuronal. La endotelial y la neuronal van a cumplir funciones fisiológicas, ¿ya? El óxido nítrico es importantísimo en fisiología, ¿ya? Pero esa fisiología va a estar inducida por 2 enzimas: la óxido nítrico sintetasa endotelial y neuronal, ¿ya? Acá va a haber una tercera enzima, es la óxido nítrico sintetasa inducible. La inducible solo se da en patología. ¿Y qué voy a tener en sangre? Mucho óxido nítrico, ¿ya? Óxido nítrico sintetasa, pues produce óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué hace? Se produce en el endotelio y va a ocasionar vasodilatación. El origen es el origen de mi shock séptico. Entonces el shock séptico es por vasodilatación. Por eso el shock séptico es un shock distributivo al inicio, porque si la sepsis persiste, el shock séptico ¿qué hace? Hace que el corazón se esfuerce, ¿no? Porque como tengo vasodilatación, aumento mi gasto cardíaco, pero con el tiempo ese gasto cardíaco se va agotando y el paciente va a llegar a un shock cardiogénico. Entonces a la larga el shock ya es cardiogénico. Al inicio es distributivo y después es cardiogénico. Entonces tengo ese problema, ¿no? Inmunidad innata, inmunidad adaptativa, se potencian, ¿no? Y después tengo disturbios del balance entre procoagulación y anticoagulación, ¿ya? Hay un disturbio ahí. Aumentan factores procoagulantes, entonces me coagulo más en relación a los anticoagulantes. Entonces, ¿qué disminuye? La proteína C, la proteína S, la antitomina 3 disminuyen, tengo más procoagulación. Lipopolisacárido va a las células endoteliales y liberan al factor tisular, ¿no? El factor tisular, obviamente, ¿qué ruta es? La vía extrínseca de la coagulación, ¿no? Eso estimula al factor 7, el factor 7 al 10, el 10 activa al 2 y ya tengo coagulación, ¿no? Disminuyen estos anticoagulantes, como he dicho, ¿no? Y también el lipopolisacárido, el factor necrosis tumoral, disminuyen la síntesis de trombomodulina y también disminuyen los receptores endoteliales para la proteína C. Incrementan la síntesis del activador del plasminógeno y eso que estimula fibrinolisis, ¿ya? Fibrinolisis. Entonces tenemos ataque tanto inmune como desbalance de la coagulación. Y ahí tenemos, pues, ¿no? Que tengo la sepsis, libera factor tisular. Factor tisular va a activar o va a liberar al 7 y el 7 por varias rutas más, no es directo, activa la trombina y tengo procoagulación, ¿no? Hay procoagulación. Y en la fase tardía, lo que les dije, ¿qué predominaba en la fase inicial? TH1, ¿no? El TH1 es un linfocito cooperador, el CD4, que va a producir más inflamación. Al inicio hay más inflamación, pero en la fase tardía de la sepsis, el TH1 vira a TH2, ¿no? Y el TH2 es más antiinflamatorio. Va a producir citoquinas antiinflamatorias. ¿Y qué vamos a tener? Disminución de la inmunidad. Por otro lado, los linfocitos circulantes comienzan a entrar en apoptosis. Y si hacen apoptosis, obviamente, ya voy a tener inmunodepresión. El incremento, pues, del factor de necrosis tumoral y el lipopolisacárido inducen a la apoptosis, ¿no? Inducen a la apoptosis, tanto en el tejido pulmonar o intestinal. Entonces tengo inmunodepresión. ¿Y qué nos va a matar acá? Es inmunodepresión, me va a dar otra infección y demás, y eso me mata. Ahora, todo esto es regulado aparentemente genéticamente, ¿ya? Porque puede ser que una E. coli se entre a mi cuerpo, no me pasa nada. Pero esa misma E. coli entra a otro paciente y ese paciente le va a hacer sepsis. ¿Por qué? Y es la idiosincrasia genética.
¿ya? Y es la genética que influye, que simplemente tiene al sistema inmune que puede tener todas estas cosas, ¿no? Y acá están las complicaciones de la sepsis, ¿no? Y con esto va a morir nuestro paciente. La complicación más importante es el shock, ¿no? El shock séptico, como les he dicho, que primero es distributivo, después puede ser cardiogénico, que merece un tratamiento especial. Puede ser ARDS, ¿no? Que es las siglas en inglés del síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera causa de ARDS? Sepsis. Sepsis del punto partida respiratorio, es la primera causa. ¿Qué pasa en el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto? ¿Qué pasa? Hay un edema alveolar. El alveolo se inflama. ¿No ven que hay bastante fase aguda en todo el cuerpo por la sepsis? El alveolo se inflama y comienzan a pasar proteínas al alveolo, ¿no? Y esas proteínas, ¿qué jalan? Agua. Entonces tengo edema, un edema proteináceo. Entonces voy a tener un infiltrado de los 4 campos pulmonares, dificultad respiratoria y probablemente muerte, ¿no? Recuerden los criterios de ARDS, ahora son de inicio súbito o rápido, esa es la clínica, compromiso de ambos campos pulmonares, ¿no? Que haya descartado causa cardiogénica del edema, ya tengo que descartar eso, y que tenga insuficiencia respiratoria definida por un PAFI menos de 300. Ya, eso ha sido una modificación relativamente reciente, porque antes se catalogaba 2 cosas, injuria pulmonar aguda y ARDS, dependiendo del PAFI. PAFI menos de 300 y más de 200 era injuria pulmonar aguda, ¿no? Y menos de 200 era ARDS, de todas maneras. Ahora ya no, menos de 300 y es ARDS completamente, con los otros síntomas, ¿no? Entonces, eso es importante. Recuerden, la causa más importante de ARDS, ¿cuál es? Sepsis, punto de partida respiratorio. Hay otras causas, pancreatitis, por ejemplo, puede haber grandes quemados y demás, ¿no? Pero la más importante es esto. SID es un trastorno de coagulación, ¿no? Acá puede haber sangrado o trombos, cualquiera de los dos, y se trata dependiendo de qué es lo que predomine, ¿no? El SID tiene criterio diagnóstico, ¿cuál? Sangrado o trombosis que tenga plaquetas menos de 100 y fibrinógeno menos de 100, ¿no? Yo ya tengo con eso el diagnóstico. Encefalopatía, que puede ser de diversas causas, ¿no? Trastorno del sistema nervioso central. Falla orgánica multisistémica, el FOMS, ¿no? Pueden morir los pacientes con falla de todo. O solamente daño del hígado, pues, ¿no? Hay un término que se llama hígado de sepsis, ¿no? El hígado de sepsis es un daño hepático que se caracteriza por elevar transaminasas un poquito. No eleva mucho, ya, pues 200, 300, y característicamente tiene la famosa colestasis disociada. ¿Qué es colestasis disociada? Bilirrubinas no suben mucho, pero las fosfatasa alcalina y GGT elevan bastante, ¿ya? Entonces, es un patrón laboratorial que encontramos en el hígado de sepsis. Y hay que tener cuidado porque como hay falla hepática, puedo hacer fácilmente hipoglicemia o hiperglicemia, ¿no? Esos dos pueden estar dentro de la sepsis. Injuria renal aguda, aquí, ¿no? Injuria renal aguda también se va a dar acá, ¿no? Pero hay algo importante. A veces el paciente está grave, ¿no? Está en diálisis, está haciendo varios tipos de tratamiento, pero pasa la noxa y el paciente logra recuperarse y todas las funciones comienzan a salir de nuevo. El riñón que estaba hasta el 100 se recupera, ¿no? Le tomamos una biopsia y no hay daño, no hay daño. ¿Qué se ha visto? Que probablemente la falla orgánica en el paciente con sepsis es porque el mismo cuerpo apaga las funciones y entra como en un estado de latencia. Entonces el riñón lo apaga su función como para proteger, ¿ya? Entonces me recupero y el riñón comienza a funcionar normalmente como si nada, ¿no? Es un estado de quiescencia tisular, por ejemplo, que se da en la sepsis. Se puede ver eso. Ahora, nosotros podemos catalogar la mortalidad de sepsis con varios scores. SOFA puede ayudar, ¿no? SOFA se puede usar, pero uno de los que más se usan para ver mortalidad, ya no para diagnosticar falla orgánica, sino para ver mortalidad, es este famoso score Apache. Pero Apache es tedioso, pues no tiene 25 variables, todas las que vemos ahí, ¿no? Incluso hay un Apache 3 y un Apache 4, que usan más variables todavía, tienen mayor agudeza, claro sí, pero son más difíciles. Se usa básicamente el Apache 2, ¿no? Esto lo usan más en UCI. En UCI le sacan a todo paciente grave su Apache, diario su Apache.
Y vamos viendo, pues, si va subiendo, quiere decir que la mortalidad va aumentando. Un Apache más de 22, mortalidad muy alta. Claro, Apache más de 8 en cualquier enfermedad es una enfermedad severa, ¿no? Pero 18, 22 ya la mortalidad se dispara mucho más. Entonces, eso se va siguiendo diariamente. Si nuestro Apache va disminuyendo, pues buen pronóstico. No es lo que más se usa, pero no es lo único. Se puede usar, por ejemplo, es el SAPS-2, también hay SAPS-3, 4 y demás. Usa menos cosas, ¿no? El score simplificado de la fisiología aguda, ¿no? Frecuencia cardíaca y otras más. Bicarbonato, usa menos cosas, ¿no? También lo podemos usar. Solo para mostrarlo, no es necesario saberlo. También este MPM es otro score que indica mortalidad, con menos cosas, ¿no? También puede usar SOFA, también puede usar Marshall. Recuerden, Marshall modificado se usa para pancreatitis, ¿no? Para diagnosticar falla orgánica en pancreatitis. También lo podemos usar, ¿no? Y si quieren, buscan en la literatura, hay muchos más score. Pero que quede claro que el que más usamos es el Apache, ¿no? El Apache. Incluso en las guías antiguas de sepsis, el Apache servía para dar algunos tratamientos, que ya no se dan, por eso ya no es importante. Apache más de 22 teníamos que dar cierto tratamiento, Apache más de 18 también, ¿no? Pero ya no están esos tratamientos, así que ya no lo menciono tampoco. El manejo, eso es importante, una sepsis. Antes, como les digo, las guías manejaban sepsis severa, ¿no es cierto? ¿No? Pero ahora ya no hay sepsis severa, solo hay sepsis. Entonces ahora se maneja sepsis nada más, que es lo mismo al final, ¿no? ¿Qué se hace al inicio? Resucitación inicial. Eso es importante. Las 6 primeras horas debemos hacer varias cosas para mantener esto. Una PVC entre 8 y 12, una presión arterial media más de 65, un gasto urinario más de 0,5 mililitros kilo hora y una saturación venosa central más de 70. Ya le sacan agua a la vena y vean la saturación y debe ser más de 70. Eso es nuestra meta. Si no tengo esto, la mortalidad comienza a subir. Entonces, esto debe iniciarse tan pronto se detecte la sepsis, ¿ya? Hipoperfusión, bueno, esto era cuando estaba en la otra guía, ¿no? Ahora, sepsis, diagnosticamos sepsis y ya tenemos que hacer esto. Si la saturación de oxígeno no se logra, debemos transfundir sangre, ya un paquete globular, para subir, pues si llega un metrocito de 30%, ¿no? Si no, vamos a iniciar con otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es líquido a nuestro paciente séptico, ¿no? Para llegar a estas metas. ¿Y qué solución vamos a dar? Cristaloide, ¿no? Cristaloide es lo primero. Los gringos usan lactato de Ringer, nosotros usamos cloruro de sodio. Es igual. La diferencia es que el cloruro de sodio, ¿qué tiene? Cloruro de sodio tiene sodio y cloro en la misma concentración, ¿no es cierto? En la misma proporción. El problema es que el cloro, ¿qué es en el cuerpo? Es ácido. Entonces puede haber acidosis cuando yo uso mucho cloruro de sodio, ¿ya? Pero es reversible, no es mayor problema. La ventaja del lactato de Ringer, que tiene el sodio que necesitamos, el mismo del cloruro de sodio, pero ya no tiene tanto cloro. Tiene lactato y otras cosas más, citrato y demás, más un poquito de cloro. Entonces, el lactato de Ringer previene esa posible acidosis. Pero a la larga es lo mismo. El cloruro de sodio igual va a bajar mortalidad y no hay mayor problema con esa acidosis. Casi a la par se van a usar, ¿no? Resucitación inicial, y lo otro es, que no viene después, sino a la par tenemos que hacer es el diagnóstico. Tenemos que hacer el diagnóstico lo más antes posible, ¿no? Obtener cultivos. Pueden ser dirigidos o si no tenemos la luz de dónde está el foco, disparamos hemocultivo a donde sea, ¿no? Hemocultivos, cultivo de sangre, coprocultivos, cultivo y demás, ¿no? Por lo menos 2 o más cultivos de sangre hay que obtenerlos. Y antes de la cobertura antibiótica. Importante, el hecho de que no tenga cultivo no me va a retrasar el inicio de cobertura antibiótica. O sea, ¿qué tal? Ya no tengo cultivo en mi hospital, en mi centro. ¿Espero a que le tomen de otro lugar? No, yo debo iniciar cobertura antibiótica lo más antes posible, ¿ya? Pero sí debería ser en lo posible tomar un cultivo previo, ¿no? Pero si no, no debo demorarme, iniciar cobertura antibiótica. También pueden ser cultivos de catéteres, ¿no? Percutáneos. Tratamiento antibiótico, acá como les digo, iniciarse tan pronto como sea posible, dentro de la primera hora, si hay shock séptico y sepsis severa, sin shock. Bueno, esto era cuando era antes, ¿no? En la guía anterior, pero ahora si hay sepsis, no debemos demorar, en la primera hora ya debemos iniciar antibiótico, ¿ya?
Claro, esperamos un tiempito porque siempre es bueno esperar exámenes, ¿no? Los exámenes nos pueden ayudar a ver el foco. Una plaquetórax, un examen de orina y vemos el foco y ya damos un tratamiento más dirigido, ¿no es cierto? En cuestión de antibioterapia, también es importante, uno, el foco y el otro es la presencia de abscesos, ¿no? Si hay material purulento, aparte de antibióticos, debemos drenarlo, ¿ya? Y al inicio debemos dar un tratamiento empírico, el más amplio posible, pero después tenemos que redireccionar el tratamiento según el resultado del cultivo, pues, el antibiograma, ¿no? Entonces, según el antibiograma, le bajamos, pues, ¿qué tal nos salió una neumonía? No, una ITU y como era severa, todo le iniciamos meropenem, ¿no? Pero nuestro cultivo salió sensible a ceftriaxona, le decalamos, no hay problema, le pasamos a ceftriaxona y terminamos el tratamiento. El tratamiento va a depender del foco, ¿no? La duración, ¿no? Si es una ITU, serán pues 10 días, 14 días a veces, ¿no? Si es una neumonía es menos tiempo, 7 días, ¿no? Todo va a depender del foco. Si es una sepsis foco punto de partida sistema nervioso central, pues serán 14 días, ¿no? Todo va a depender del foco, la duración, ¿no? Y para el control del foco, acá que hay, básicamente el tratamiento de lo que es evacuación de colecciones purulentas, ¿ya? ¿Qué dreno? Todos los abscesos, pues todos los abscesos deben drenarse. Si es una pancreatitis necrótica infectada, también tengo que sacar esa necrosis, ¿no? Esa necrosis infectada también tiene que salir. Entonces, el antibiótico y drenar todos los abscesos, y otro es retirar todos los accesos endovenosos que estén infectados, pues también puede ser pues una sepsis que inicie por un catéter, debo extraerlo. Si es una sonda Foley, hay que extraerlo o cambiarla. Si necesita la sonda Foley, va a necesitar, pues, ¿no? Entonces saco esa sonda, le pongo una nueva. Ya muchos pacientes en urosepsis vienen pues con usuarios de sonda. Entonces le saco la sonda, le pongo una nueva, ¿no? Mando la punta de catéter y mando también el urocultivo. Y esta es la terapia con fluidos. Ahí ya les dije, cristaloides, ¿no? Cristaloides. Debo dar a chorro, ¿no? Reto de fluidos es con más o menos las primeras dosis de mililitros de cristaloides. Y después le sigo. Coloide no se debería usar ya, porque el coloide tiene riesgo de hacer alteración de la coagulación, ¿ya? Mejor es cristaloide. Y si no me mejora con todo eso, sigo con mi presión arterial media baja y demás, debo usar vasopresores. Y eso se pregunta examen, ¿no? ¿Cuál es el primer vasopresor que uso? El de elección en una sepsis es norepinefrina, ¿ya? Norepinefrina. Antes bastante usábamos dopamina, ¿ya? Pero la dopamina es muy taquicardizante y puede ocasionar arritmias y demás, ¿no? Entonces no solemos usar ya dopamina, de frente es norepinefrina o también llamada noradrenalina, ¿no? Es de primera elección. Otras cosas que puedo usar es epinefrina, también bajas dosis de dopamina asociadas o vasopresina, asociando, ¿ya? Vasopresina también se usa, son otros vasopresores que voy añadiendo. No sé si ahí está, así, está corticoide, después lo hablamos. Si la presión sigue baja, ¿no? Ya está con vasopresor, ya tiene una PVC más de 10, o sea, quiere decir que está bien hidratado, no le falta volumen, debo pensar que estamos teniendo un shock cardiogénico asociado, ¿no? Entonces, si hay shock cardiogénico, el inotrópico es lo que manda, ¿no? Un inotrópico, y en este caso vamos a dar dobutamina, ¿no? El dobutamina es el de elección en este caso, en infusión también, va a aumentar el gasto cardíaco. Y se puede usar corticoide, ¿ya? Se ha descrito que un porcentaje pequeño de sepsis hace insuficiencia suprarrenal, ya un 10% aproximadamente. Pero no quiere decir que a todos los pacientes con sepsis vamos a usarle cortisol. No le usamos cortisol. ¿Qué hacemos? Si persiste la hipotensión a pesar de todo lo que he hecho antes, le debo usar corticoide. Sospecho que también está haciendo una insuficiencia suprarrenal y ahí podría hacer algún efecto. Entonces la hidrocortisona a dosis bajas se puede dar, ¿ya? Y va a ayudar a esos shock sépticos. Debemos dar administración de hemoderivados. La indicación de un paquete globular, ¿cuánto es? Hemoglobina menos de 7, ¿no? Entonces, si el paciente séptico está con hemoglobina menos de 7, debo poner paquete globular de todas maneras. Y si el paciente tiene algún factor de riesgo, por ejemplo es viejito, es coronario, ¿no? Tiene insuficiencia cardíaca, debería tener una meta más de 7, no más de 7, sino 10.
ya 9, 10 para esos pacientes en riesgo. Porque les diré que es frecuente que nuestros pacientes con hipovolemia, hipotensión, hagan infartos, los pacientes de edad o con factores de riesgo. Y me ha pasado varias veces. Una vez, una paciente mujer que me la dejan por diarrea. Me la dejan por diarrea y ya pues estaba hidratándose y demás. Tenía 90 y tantos años. Entonces le escucho el corazón, tenía arritmia. Entonces le tomé su EKG, obviamente, no tenía dolor torácico, nada, pero por la arritmia le tomo el EKG. ¿Y qué estaba el EKG? Un IMA ST elevado. O sea, se estaba infartando la abuelita. Y es fácil por la hipoperfusión que está por la diarrea o por el shock y demás, ¿no? Entonces siempre hay que estar monitorizando eso y tener pues el volumen adecuado y si falta hemoglobina, subir la hemoglobina a un nivel adecuado. Antes hay algunos estudios que usaban eritropoyetina ante la anemia, ¿no? Pero se ha visto que no debería usarse, ¿ya? No debe usarse la eritropoyetina, no sirve. Plasma fresco congelado no debe ser usado para corregir anormalidad de laboratorio. Ya, digamos, ya, pues mi TP sale en 30. ¿Le pongo plasma? No, ¿ya? Yo solo pongo plasma cuando hay alteración de la coagulación y sangrado. ¿Ya? Cuando hay sangrado y alteración de coagulación, obviamente, pero si solamente es alteración laboratorial, puedo esperar, ¿ya? Puedo esperar, pero si hay sangrado, sí debo reponer. Plaquetas se administran cuando el conteo es menor a 5.000, ¿ya? O sea, otro nivel de plaquetas no me importa, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Control de la glucosa es importante, debo evitar la hiperglicemia, y como hemos dicho, estos pacientes hacen hipoglicemia y hiperglicemia, ¿no? Entonces, si hace hipoglicemia, obviamente le voy a dar dextrosa, y si hace hiperglicemia, insulina. La glucosa no debe subir más de 150, es nocivo, es más dañino y la sepsis empeora. Entonces, nuestra meta es 150, máximo que suba la glucosa, sino usar insulina. ¿Ya? Debo usar terapia con bicarbonato cuando hay acidosis metabólica, ¿no? Recuerden, y hay shock séptico, ¿sí? Y si tengo acidosis metabólica, hay mayor vasodilatación y empeora. ¿Cuál es la indicación de bicarbonato? Cuando el pH es menos de 7, ¿ya? En este caso, 7 o bicarbonato menos de 10, ¿ya? Por mientras no uso bicarbonato. Si es bicarbonato en otro nivel, no hay problema. Profilaxis de úlceras de estrés. Todo paciente recibe un IBP, ¿ya? Porque hay posibilidad alta de hacer hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, un IBP, también si quieren ranitidina o sucralfato. Cualquiera tiene la misma tasa de respuesta. El soporte nutricional es importantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Este paciente es hipercatabólico, ¿no? Y cuando hay hipercatabolismo, las proteínas bajan y voy a inmunodeprimirme. Ya estamos viendo que el sistema inmune se puede deprimir y encima tengo menos proteínas y demás. Me voy a inmunodeprimir más y puedo enfermar y estar peor, me voy a morir. Entonces es importante dar un soporte nutricional. Si no se puede dar por boca, que sería lo ideal, que consume el paciente, debería darse una nutrición enteral, sonda, ¿no? Y ahí dar consumo. Además, una nutrición precoz enteral me previene, ¿qué cosa? La translocación bacteriana, ¿no? Porque si un paciente está en NPO bastante tiempo, hay translocación bacteriana. Entonces es importante iniciar la dieta lo más antes posible, ¿ya? Y dar el soporte nutricional más rápido posible. Y acá me olvidé la profilaxis para trombosis venosa profunda. También debe darse. Todo paciente con sepsis, enoxaparina, ¿no? 40 miligramos subcutáneo, una vez al día, eso va a prevenir la trombosis. Y si no se puede, porque tiene algún problema con la enoxaparina, vendaje de miembros inferiores, eso puede ayudarnos bastante. Y entonces hay que prevenir de todas maneras. Obviamente, si tengo SID, ¿qué haré? Dependiendo. Si yo tengo SID, si tengo mucho sangrado, administraré crioprecipitado. Y si tengo trombos, anticoagularé, ¿no? Si tengo síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿qué hago? Ventilación mecánica, ¿no? Ahí va a entrar ventilación mecánica. Si hay injuria renal aguda con criterios de hemodiálisis, entrará hemodiálisis, ¿no? Son otras cosas que se van a usar según el caso. Ahí está el uso de antibióticos que van a usar todos los pacientes, obviamente. Retirar los tejidos infectados, necróticos, es importante. Hay que manejar el shock con cristaloides, sobre todo cristaloides mejor que albúmin y mejor que coloides sintéticos, ¿ya? Mejores cristaloides. Dopamina frente a noradrenalina, está demostrado que noradrenalina es mejor, ¿ya? Entre otras cosas más también podemos usar ahí. Acá hay causas de shock séptico.
pacientes con alguna entidad, los gérmenes implicados. Por ejemplo, si no hay enfermedad de base, lo más probable es que sean gram positivos o gram negativos, pero simples, ¿no es cierto? Entonces ahí una ceftriaxona va a bastar. No va a haber resistencia ni nada. Si hay neutropenia, los gérmenes gram negativos son más frecuentes. ¿No? ¿Qué podríamos usar con neutropenia? Cefipime hemos dicho. Más usamos ceftazidima amica, ceftazidima cipro, ¿no? Podemos usar eso. Cardiopatías, importante, estreptococo viridan, enterococo, ¿no? Esplenectomizados, estreptococo neumoniae, hemófilos influenza, causantes de sepsis. Sospecha de meningococcemia, Neisseria meningitidis, obviamente. Infección abdominal, flora aerobia y anaerobia mixta del tracto digestivo, ¿no? Infección genital, flora mixta aerobia, anaerobia y clamidia trachomatis. Infección de catéter, estafilococo, enterobacterias y pseudomonas. En este caso, no es tanto estafilococo aureus. Cada vez que tenga catéter, ¿qué estafilococo voy a pensar primero? El epidermidis, porque el epidermidis le gusta lo inanimado. Entonces, si yo tengo infección de tubo endotraqueal, de catéter venoso, de catéter de diálisis, ¿no? O de válvula de derivación ventrículo peritoneal, ahí hay que sospechar el otro estafilococo, el epidermidis, básicamente, que le gusta lo inanimado, como les digo. Muy bien, eso es lo de sepsis. Y ahora tenemos el otro tópico, que es la fiebre de origen desconocido, ¿no? ¿Qué es la fiebre de origen desconocido? Una enfermedad febril prolongada sin una etiología establecida, ¿no es cierto? A pesar de una evaluación intensiva y pruebas de diagnóstico, pues no me hace cualquier fiebre, me llega a la consulta y yo no sé de dónde es, fiebre de origen desconocido. No, no es eso. Tengo que hacer pues una exploración exhaustiva con algunos exámenes y después de un tiempo adecuado. Todo va a variar. Los criterios originales que están desde el 61 son estos, ¿no? Fiebre más de 38,3 en varias ocasiones. Duración de la fiebre durante al menos 3 semanas, ¿no? Diagnóstico incierto después de una semana de estudio en el hospital. ¿Ya? Esa es la clásica, pero ya hay cambios porque no solamente hay esto, hay otras formas, ¿no? Hay un fiebre de origen desconocido clásico, hay una fiebre de origen desconocido nosocomial, intrahospitalario, en neutropénicos y también en los pacientes con VIH. Cada uno tendrá pues una etiología particular y unas definiciones particulares. Ahí está, ¿no? Las definiciones particulares. La clásica, fiebre que dure más de 3 semanas y que requiere 3 visitas ambulatorias o 3 días de hospitalización. ¿Ya? Entonces, 3 visitas y no hallamos el diagnóstico, 3 días de hospitalización, ¿no? Sin esclarecimiento de la causa e investigación, pero debemos investigar de forma inteligente e invasiva, pues no voy a disparar nomás, ¿no? Y se me ocurre y no tengo el diagnóstico, no, eso ya es otra cosa, eso es ineptitud, ¿no? Entonces tengo que hacer una exploración inteligente, ¿ya? Ahora, si yo no sé, no es que sea fiebre de origen desconocido, es que simplemente yo no lo conozco, ¿ya? Entonces hay que definir bien eso. Eso es la clásica. La nosocomial es temperatura más de 38,3 en varias ocasiones en un paciente hospitalizado, obviamente, y que no manifestaba infección o incubación al ingreso, pues, ¿ya? Es una fiebre que se da dentro del hospital. Requiere 3 días de investigación nada más en el hospitalizado y cultivos, ¿ya? Ese es para el diagnóstico de fiebre de origen nosocomial. Entonces acá uno es más estricto, ¿no? Menos tiempo y demás. Fiebre de origen asociada a neutropenia es fiebre, temperatura más de 38,3 en varias ocasiones, ¿no? Con un paciente que tiene neutrófilos menos de 500, ¿no? En el que se espera que cae o en el que se espera que va a caer la cantidad de neutrófilos, ¿no? Y también requiere nada más de 3 días de investigación, sea en el hospital o sea extrahospitalario, pero ya es neutropénico, ¿ya? Y si en ese tiempo no he llegado al diagnóstico, ya es fiebre de origen desconocido asociada a neutropenia. Y fiebre de origen desconocido asociado a VIH, temperatura más de 38,3 en varias ocasiones durante un periodo más de 4 semanas. Acá tengo que prolongar el tiempo, ¿no? Para pacientes ambulatorios o 3 días de hospitalizados, ¿ya? Requiere 3 días de investigación también. Pero acá el tiempo de fiebre sin investigación es más largo, ¿ya? Es más largo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, obviamente una historia exhaustiva, ¿ya? Que incluyen viajes, incluyen antecedentes, ¿no? Algunas costumbres, uso de algunas sustancias, ¿no? Todo eso es importante ahí. El examen físico, debemos tener un recuento completo de sangre, ¿no? Un hemograma, unas aglutinaciones,
urea, creatinina y demás, todo sanguíneo, cultivos, ¿no?, de sangre, cultivos de sangre, química sanguínea de rutina, incluyendo enzimas hepáticas, bilirrubina, serología para hepatitis. Si hay pruebas hepáticas anormales, obviamente, ¿no? Si tengo transaminasas normales, no le voy a pedir pruebas de hepatitis, pero si están elevadas, ya le pido un examen de orina, uno cultivo, radiografía de tórax. Y según los signos de alarma o según la sintomatología de algún órgano, le pido pues algo, ¿no? Imágenes, otras pruebas, según, o biopsias, según el órgano que creo que está involucrado. No digamos, pues tiene compromiso neurológico, obviamente tengo que hacer una punción lumbar, ¿no? Y así voy a buscar. En cuanto a etiología, en cada uno tiene cosas distintas, ¿no? La forma o la causa más frecuente de etiología siempre va a ser la infecciosa, ¿ya? Fiebre de origen desconocido, siempre lo primero es infeccioso. Y de lo infeccioso, lo primero, TB. Acá es TB, pues. No, ahí no tenemos pierde. Probablemente es TB y tengo que ponernos a buscarnos. La otra causa es que sea síndrome mononucleósico. Eso también es importante. Muchas veces pasa, ¿no? Y está semanas de fiebre el paciente, ¿no? Entonces hay que descartar eso. Hay que comenzar a buscar. Si hay fiebre de origen desconocido, hay que buscar el mononucleósico. Abscesos, eso también es importante. Y nos ha pasado varias veces, ¿no? Todo normal, toda tomografía y hay microabscesos en hígado, microabscesos en otro sitio, ¿no? Riñón y demás. Entonces, eso es importante siempre buscarlo cuando tenemos fiebre de origen desconocido. Osteomielitis, endocarditis también, a veces sin soplo, nada, pero cuando ya no hay nada positivo, un ecocardiograma transesofágico, transtorácico es importante hacer también para buscar. Y micosis, una de ellas histoplasmosis, es causa todo de infección, ¿no? Entonces, la primera causa de FOD, ¿cuál es? Infecciones. La segunda causa, ahí están las enfermedades del tejido conectivo. Enfermedad de Still, relativamente frecuente, ¿no? Que tiene alteraciones articulares, ¿no? Y bastante de fase aguda. El bastante de fase aguda que está más elevado acá, ¿cuál es? La ferritina, ¿no? La ferritina ahí debemos buscar. Vasculitis, la arteritis de las células gigantes o de la temporal. Polimialgia reumática, que se asocia bastante, van juntas con la arteritis de las células gigantes, ¿no? De la temporal. Lupus. Después vemos neoplasias. Todas las neoplasias hematológicas, ¿ya? Ahí son fuente de fiebre. Y todas las neoplasias sólidas que hagan necrosis. Generalmente los adenocarcinomas pueden hacer fiebre. El carcinoma de células renales, el hepatocarcinoma, el mixoma auricular. 60% de los pacientes tienen fiebre en mixoma auricular. Ya ahí no he considerado el tumor de células pequeñas del pulmón, ¿no? También puede hacer fiebre, y el adenocarcinoma de colon también puede hacer fiebre cuando hacen necrosis, ¿no? Necrosis. Y fármacos, antibióticos, sulfonamidas, penicilinas, nitrofurantoína, vancomicina, antimaláricos, antihistamínicos, barbitúricos, AINES, hidralacina, etcétera, etcétera, ¿no? Todos pueden hacer fiebre y por lo tanto está dentro de la etiología. Entonces hay que buscar estas que son las causas importantes, ¿no? Ahora, la etiología según el tipo de fiebre de origen desconocido. En la clásica, lo primero era infecciones, neoplasias, enfermedades inflamatorias, en la clásica, ¿ya? En el nosocomial, ¿qué debo buscar? Tromboflebitis séptica, ¿ya? Puntos de acceso, siempre hay que buscar los puntos de acceso, por ahí puede haber ingresado la bacteria, ¿no? Colitis pseudomembranosa también dentro del hospitalario, y fármacos. En el neutropénico, siempre buscar una causa importante, infección perianal. Muchas veces hay abscesos perianales que están causando la fiebre. No examinamos bien y ahí está, pues. Y enfermedades inmunodeprimidas como aspergilosis y candidemia, ¿no? Y los VIH, cosas no tan atípicas, el complejo Mycobacterium avium intracelular, ¿no? Linfoma y fármacos, ¿ya? Entre otros, porque ahí la lista pues se extiende mucho más, ¿no? Pero esos hay que buscar como causa importante de etiología de fiebre de origen desconocido. Entonces, el protocolo diagnóstico, ya hemos diagnosticado fiebre de origen desconocido con nuestros criterios, un buen examen y demás. Las pruebas complementarias básicas, ¿no? Vamos a volver a pedir todo esto, BCG, PCR, análisis de orina y demás. Hay que hacer BDRL, VIH, prueba para citomegalovirus, todo el TORCH podemos pedir, ¿no? Epstein-Barr, anticuerpos antinucleares, factor hematoidero, proteinograma, prueba de Mantoux, el PPD, creatinina, electrolitos, etcétera, vitamina B12, radioefectoras, ecografía abdominal. Cultivos de todo lo que podamos, ¿no? Y de ahí, esas son nuestras primeras, de ahí podríamos pasar a imágenes y demás, ¿no? Si todas las pruebas, hay que ver
si hay pistas, ¿no? Si hay pistas, es una prueba dirigida. Si no, le vamos a pedir tomografía de abdomen, pelvis y también podemos hacer incluso colonoscopía. Si está negativo esto, una gammagrafía nos puede servir para buscar el sitio de infección, ¿no? Hay una gammagrafía con ciprofloxacino, ¿ya? Esa gammagrafía con ciprofloxacino ubica bacterias y ahí vamos a tener, el foco infeccioso va a estar prendido en la gammagrafía. Nos puede servir, ¿no? O también con leucocitos marcados. Hay una gammagrafía con leucocitos marcados, también podemos buscar la infección con eso, ¿no? Y se va a prender el foco donde hay infección. Obviamente, cuando hay negatividad en las tomografías, ¿no? Tomamos gammagrafía. Si está negativo, habría que incluso iniciar tratamiento empírico, ¿ya? Si está positivo, obviamente vamos a buscar ese foco y biopsiarlo o sacarle una muestra, vamos viendo, ¿no? Y recuerden, también está paralelo a esto hacer una punción lumbar y un ecocardiograma. Siempre hay que buscar endocarditis y también hay que buscar infección del sistema nervioso central. Muy bien, algunas preguntas que me ha dejado la coordinación para ver estos temas. Todas estas preguntas son de la residencia, ya son preguntas que han venido, muchas de ellas ya tienen clave oficial. No necesariamente es la mejor clave, como siempre suele pasar, pero vamos a discutirlo ahora. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas disminuye el estado hipercatabólico en pacientes críticos? Hemos visto sepsis, el paciente está en hipercatabolismo. ¿Qué le voy a dar? ¿Hidratación? Hidratación, ¿no? Antibioterapia, oxigenoterapia, uso de inmunotrópicos, soporte nutricional. El soporte nutricional es lo más importante en estos pacientes. Recuerden, el paciente va a estar quemando proteínas, consume calorías por el estado hipercatabólico. Si sigue así, va a ser inmunodepresión y voy a tener mayor comorbilidad. Debo darle su nutrición lo más antes posible, ya una buena nutrición. ¿Cuál es el agente causal más frecuente en peritonitis en pacientes sometidos a diálisis peritoneal? Indirecta esta respuesta, pero sí les he dicho. Diálisis peritoneal, ¿qué tiene? Tiene un catéter, ¿no? Y el catéter es algo inanimado. ¿A qué bacteria? ¿Qué bacteria le gusta el inanimado? Algo y que está en piel. Es un estafilococo, ¿no? Y si es inanimado, es el coagulasa negativo. ¿Coagulasa negativo quién era? El epidermidis, ¿no? El epidermidis es coagulasa negativo. Entonces, por eso respondemos así. No, muchas veces hay pacientes con diálisis peritoneal que generalmente se hacen una peritonitis bacteriana al año, estos pacientes con diálisis peritoneal, ¿no? ¿Cuál de los siguientes criterios corresponde al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica generalizada? Ahí lo pusimos, ¿no? Una pregunta relativamente antigua. ¿Leucocitos más de 10? No. Leucocitos de 10, perdón. No, tiene que haber leucocitosis para hacer un CIRS, ¿no? Frecuencia respiratoria de 20, no, es más de 20. Frecuencia cardíaca 86, no, es más taquicardia, ¿no? Temperatura menor de 36, sí. Si es menos de 36 es hipotermia y puede ser. Hemocultivo positivo, no, pues eso no es CIRS, ya sería infección, ¿no? Entonces es temperatura menor de 36. No 36, menor de 36. Paciente inmunosuprimido con infección severa de la cavidad abdominal de origen intrahospitalario. Existe sospecha de infección por pseudomonas y anaerobios gram negativos. Ya, entonces acá tenemos que ver fármacos que vayan contra pseudomonas y anaerobios de abdomen, ¿no? Anaerobios de abdomen. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana empírica inicial de elección? Amicacina cubre pseudomonas, podría ser, ¿no? No cubre anaerobios, es el problema. A ver, penicilina G sódica no cubre pseudomonas, ¿no? Y anaerobios sí podría, para dosis muy altas y no es la primera elección. Ya, entonces, por eso sale. Además, cuando yo doy amica, debo dar 2 antipseudomonas, ¿no? Ceftazidima amica es la combinación que usamos para ello. Entonces sale. Ampicilina sulbactam no cubre pseudomonas, ¿no? Entonces, anaerobios podría cubrir algo, pero pseudomonas no, así es que sale. Astrionam cubre pseudomonas, está bien. Con amicacina cubre pseudomonas, pero los anaerobios se quedan al aire, ¿no? Entonces también sale. Ceftriaxona no cubre pseudomonas, no cubre anaerobios. Clindamicina sí cubre anaerobios, pero de diafragma para arriba. Entonces tampoco, ¿ya? Piperacillina tazobactam cubre bien el Bacteroides fragilis, que es el anaerobio del abdomen. ¿Y cubre pseudomonas? Sí. Entonces, cuando tengan infecciones intraabdominales de gérmenes resistentes, pipetazo es una buena opción. ¿Ya? Es una buena opción. Entonces, ahí marcamos piperacillina tazobactam. Cubre anaerobios, cubre pseudomonas. De las siguientes cefalosporinas, ¿cuál es activa contra el Bacteroides fragilis?
Tiene que ser una cefalosporina anti-anaerobio, y solo hay una de segunda, porque el resto no cubre anaerobios. ¿Cuál era? Y le hemos puesto, dentro de los anaerobios lo pusimos. ¿Cuál es? Cefoxitina. ¿Ya? Cefoxitina es de segunda y es la única que cubre anaerobios. ¿Ya? El resto no va a cubrir. Ah, me olvidé por ahí, no puse la quinolona que cubre anaerobios. Hay una quinolona que cubre anaerobios. ¿Cuál es? Moxifloxacino. ¿Ya? Moxifloxacino es la quinolona que cubre anaerobios, el resto no. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad reemergente? Reemergente. La aviar es emergente, ¿no? Recién está surgiendo. Zika es emergente, ¿no? Recuerden ese flavivirus. Cólera siempre ha habido y no ha habido un buen tiempo. Entonces, ¿ha reemergido? Sí, es reemergente. Diabetes, pues diabetes no es infecciosa, ya está con nosotros, ¿no? Vive con nosotros. Leishmania, dependiendo del área, ¿no? Dependiendo del área, podría ser emergente, ¿no? Pero bueno, acá está también con nosotros, no es nada de eso. Entonces, cólera, ¿no? Cólera es una enfermedad reemergente. Señala la afirmación incorrecta, la incorrecta. La prueba de Schick positiva demuestra que la persona no ha padecido difteria. Eso es verdadero. La prueba de Schick es para difteria, ¿ya? Eso es verdadero. Listoplasmosis es una micosis intracelular, también es verdadero. Candida albicans es un agente etiológico más frecuente en las micosis oportunistas, sí, ¿no? El criptococo neoformans infecta al hombre por vía respiratoria, sí, se inhala. Recuerden que es heces de paloma y demás, se inhala, ¿no? La erisipela es causada por Staphylococcus aureus, no, ¿qué hemos puesto? Era estreptococo, ¿no? Es estreptococo y lo hemos visto ahí. Digamos que no necesitamos saber todo el resto, solo necesitamos saber que eso, y eso lo hemos visto, ¿no? En causas de erisipela. En sujetos esplenectomizados, la infección más frecuente tiene que ser un germen con cápsula, ¿no? ¿Cuál es? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. Ahí están dos. Neisseria meningitis también, ¿no? Son los tres con cápsula, pero de los tres, ¿cuál es el más frecuente? Streptococcus pneumoniae. Por eso a ellos se les recomienda poner la vacuna antineumocócica. Nuestros pacientes deben tener esa vacuna. Streptococcus pneumoniae, los otros también son agentes, pero el más frecuente es Streptococcus pneumoniae, el neumococo. En adultos, la causa más frecuente de síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿cuál es? Les he dicho, la sepsis. El resto son causas, pero la más frecuente es sepsis, y la sepsis de punto de partida respiratorio. De todas esas sepsis, la de punto de partida respiratorio es la más frecuente. 35 años con abrasión en la mano derecha, o sea, tiene un trauma, una lesión ahí. Luego hay dolor agudo en hombro del mismo lado, mal estado general, fiebre alta, eristema oscuro en hombro y miembro superior derecho con zona de necrosis. Aumenta de creatinina, transaminasas. Hemocultivo obtenido al comienzo del cuadro se torna positivo. Agrega compromiso el sensorio. ¿Cuál es el microorganismo causal más probable? ¿Cuál será? ¿Qué será? ¿Será una fasciitis o una gangrena? Es una fasciitis, ¿ya? Y es estreptococo. Es el que va a dar mayor alteración. ¿Podría ser una gangrena? Podría ser, pero no crepita, ¿no? No crepita. Y lo otro es que Clostridium no va a salir positivo en el hemocultivo, ¿ya? Necesita medios especiales y demás. Es un anaerobio, ¿no? ¿Quién sale positivo? Estreptococo y estafilo. Y la causa más frecuente, estafilo también podría ser, ¿no? Pero la más frecuente entre los dos es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Es un shock tóxico por estreptococo, que también puede ser por estafilo, les digo, pero el más frecuente es estreptococo. ¿Cuál es el sistema de puntuación más utilizado en la evaluación inicial de la gravedad del paciente crítico que valora la fisiología aguda y la salud crónica? ¿Cuál es? Es el que más se usa en sepsis y en toda enfermedad en sí. ¿Qué usamos? Apache, pues. Ya, el Apache. Porque Glasgow solo mide conciencia, entonces no me sirve. SAPS y MPM los hemos visto, por eso se los he puesto, pero no son los que más se usan. No, además, no hay. Y Ramson solamente es para pancreatitis, no es para todo. Todo por eso Apache 2. ¿Cuál es el tratamiento esencial de la fasciitis necrotizante? Primero, ¿qué se hace? Se debrida. Después será el antibiótico. No, debridamiento quirúrgico amplio. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana.